A lo largo de la vida muchas veces reflexionamos sobre los momentos difíciles que nos toca atravesar, situaciones que se nos presentan, imprevistos, conflictos, momentos de confusión o incluso situaciones que tocan nuestra salud o la de los más cercanos. E intentamos siempre buscar una respuesta, intentamos encontrar el porqué, el origen de cada situación. ¿Qué sucedió? ¿Qué hice? ¿En qué me equivoqué? ¿Desobedecí a Dios? ¿Fue consecuencia de mi vida, de mis actos? Pero también sabés que la vida ofrece esos momentos de calma y de sosiego, donde todo aparentemente va bien y disfrutás de cada circunstancia que te toca vivir, deseando que ese tiempo sea eterno y que nadie te pueda quitar esos momentos especiales. Es lo que llamamos zona de confort, donde todo parece más fácil, cómodo y seguro. La zona de confort se define como un estado de la persona que se mueve en un entorno seguro, familiar y rutinario, manteniendo bajo control sus emociones, sus ansiedades y el estrés. Pero a la vez existe, ¿sabes qué? Un riesgo del cual muchas veces no somos conscientes y no lo consideramos. Y es que esa misma situación o zona de confort nos puede llevar al conformismo, limitando nuestro crecimiento personal y espiritual. ¿Por qué? Porque vivir en zona de confort genera un estado de estancamiento donde la persona cae en monotonía, en apatía espiritual, le impide avanzar esto hacia objetivos. Vivir en zona de confort también puede generar falta de fe. ¿Por qué? Porque se prefiere la comodidad de lo conocido en vez de enfrentar desafíos nuevos. Y lo más peligroso, ¿sabés qué es? Que es que hay un estado de aparente seguridad. ¿Y por qué digo aparente? Porque a pesar de ser una zona cómoda en la cual vos descansás, reposás, lejos de impulsarte, te paraliza. Lejos de llevarte a lograr objetivos o a plantearte nuevas metas en tu vida, ese estado de confort te adormece. Por eso el título al mensaje del día de hoy le puse del confort al propósito. Salir de la zona de confort en la cual muchas veces estamos y buscar el propósito de Dios para nuestras vidas. Existe una historia que cuenta que un rey recibió como obsequio 2 pichones de halcón y él los entregó a un maestro domador para que los entrene. Pasados unos meses, el instructor informó que uno de los pichones había crecido, desarrollado y que estaba correctamente instruido. Pero ¿qué le sucedía al otro? Él había observado que desde que había llegado al palacio, ese pichón de halcón se había permanecido en la misma rama. Y hasta el punto tal que ni siquiera él bajaba a buscar el alimento, se mantenía ahí tranquilo y había que poner una escalera, subir y darle el alimento en mano. El rey mandó a llamar expertos de este tipo de aves, aunque nadie pudo lograr ningún tipo de cambio, decidió darle una solución definitiva. El rey publicó un edicto entre sus súbditos. Y a la mañana siguiente, ¿sabes lo que pasó? El rey se despertó, desayunó y vio que aquel ave, ese mismo halcón, estaba volando ágilmente en los jardines del palacio. Ante tal situación e impactado por el cambio del rey, dijo: tráiganme a esta persona, aquel que hizo este milagro. Y así fue presentado un viejo campesino de la zona. Y el rey le preguntó: ¿cómo lograste que este ave lograra volar, se despertara de su estado de adormecimiento? Y la respuesta, ¿sabes cuál fue? Fue fácil. La respuesta fue sencilla. Su Alteza, solamente le corté
la rama. El halcón se dio cuenta que tenía alas y se largó a volar. Sabes que hay tiempos en los cuales es necesario quedarse en la rama, reposar, descansar, recuperarse y tomar nuevas fuerzas para tomar impulso a lo que Dios quiere en tu vida. Pero si te quedas en esa zona de confort durante mucho tiempo, nunca vas a saber qué tan lejos podés llegar, como sucedió con este halcón. Y a veces necesitamos que alguien haga nos corte esa rama que nos mantiene cómodos, que nos hace todo fácil en la vida, porque la zona de confort produce esto, estancamiento. Perdemos las mejores oportunidades que están fuera de la zona de comodidad. Fíjate que el estado de bienestar que se siente al vivir en este estado de confort no es producto muchas veces de satisfacciones logradas, de objetivos alcanzados, sino de la ausencia de emociones negativas. Un conocido orador motivacional, Brian Tracy, expresó lo siguiente: tenés que salir de tu zona de confort porque solo podés crecer si estás dispuesto a sentirte incómodo y molesto por intentar algo nuevo. Así que Dios siempre te va a impulsar, Él siempre te va a proponer cosas nuevas en tu vida, a dar pasos de fe, a no quedarnos en el mismo lugar, a plantearnos nuevas metas y desafíos, así como lo hizo con Abraham. Vamos a la palabra de Dios, al libro de Génesis, capítulo 12, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 12, versículos 1 al 4, dice así la palabra de Dios. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre y de la tierra y ve a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Ya lo que dice Dios, esta promesa tan fuerte que hoy sabes que es para vos también. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Vamos a compartir en esta mañana 4 factores a los cuales Dios nos enfrenta cada vez que nos pide salir de nuestra zona de confort. ¿Para qué? Para poder caminar hacia los propósitos divinos, para poder conocer, para poder transitar los pasos que Dios quiere que demos en nuestras vidas. 4 pasos, 4 experiencias, 4 factores que Dios quiere que conozcamos para que no nos perdamos lo mejor, las bendiciones de parte de nuestro Dios. En primer término, Dios siempre nos hace un llamado. Dios siempre nos convoca, Dios siempre nos llama, así como lo hizo con Abraham. En esa edad, vos podés pensar, avanzada, 75 años, quizás él estaba ya agotado de tanto trabajo, él quizás ya tenía un pasar que decía, bueno, puedo estar tranquilo y Dios me pide esto. ¿Qué voy a hacer? Voy a obedecer una vez más la voz de mi Dios. Así como Abraham recibió el llamado de parte de Dios, otros hombres de Dios también lo han escuchado. Han sido llamados, han sido movidos por el obrar de Dios en su vida. Noé, ¿qué le pidió Dios a Noé? Salir de la comodidad para construir un arca en la cual no solo su familia se salvaría, sino que toda especie animal. Y Noé así lo hizo cumpliendo con el propósito de Dios. Dios también llamó a Moisés,
quien renunció a los privilegios de estar en el palacio, el beneficio de ser llamado hijo de la hija de Faraón, con lujos, con placeres, con alimentos, con disfrute, con tantas cosas que tenía a su alcance. Moisés accedió al llamado de Dios, renunció, hizo a un lado su comodidad y siguió adelante. Él asumió, a pesar de no sentirse preparado, a pesar de no sentirse capacitado, asumió lo que Dios quería que él hiciera. Cargar con el pueblo de Israel, que no era poca cosa, cargar con la queja, cargar con años, 40 años en el desierto para guiar un pueblo rebelde, extraviado, que si bien era el pueblo de Dios, tantas veces desoía la voz de Dios. Y Moisés tuvo que luchar con todo eso. Y Moisés los llevó al destino final, a Canaán, a la tierra prometida. A José, Dios lo llamó de una manera quizás distinta. Lo hizo a través de los sueños. Esos sueños revelaban lo que Dios quería para su propia presencia, para su vida. Esos sueños revelaban los propósitos de Dios para el pueblo de Israel. Entonces, José también vivió esta experiencia de obedecer al llamado de Dios. José atravesó procesos, fue vendido por sus hermanos, fue esclavo en Egipto, fue encarcelado de manera injusta, pero Dios estaba guiando cada uno de los pasos que José daba para llegar finalmente a ser gobernador de Egipto. El llamado de Dios a José, en este caso, primero nos revela el propósito que Dios, a veces Dios se mueve con determinadas formas o esquemas que nos sorprenden, que nos mueven a nosotros de la comodidad o que nos llevan a actos impensados, en los cuales también nosotros estamos involucrados y hasta a veces también nosotros nos sorprendemos de alcanzar cosas que parecían inalcanzables. Entonces, ahí estaba José cumpliendo el propósito de Dios. Luego permitió José que viviera procesos, como dijimos, ser traicionado por su familia, por sus hermanos, ser esclavizado, ser vendido. Y esos procesos finalmente culminaron con una obra especial en la vida, no solo de José, sino del pueblo de Dios. Pero sabés que también hay experiencias que vos podés abrir y leer en el Nuevo Testamento, en Mateo capítulo 4, versículos 19 al 20, narra el llamado de Jesús a dos de sus discípulos, a Pedro y a Andrés, y les dijo, ¿qué les dijo Jesús? Vengan en pos de mí y los haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Fíjate esta secuencia, imagínatela un poquito en tu mente. Ellos trabajando, los discípulos, en este caso Pedro y Andrés, pescando, y Dios se acerca y les pide, vengan en pos de mí, dejen las redes y síganme. Y acá dice la palabra que ellos entonces, dejando en qué momento, al instante, las redes, le siguieron. No buscaron excusas, no buscaron argumentos, como tantas veces nos pasa a nosotros, que estamos tan metidos, tan involucrados en lo nuestro, estamos tan compenetrados porque el sistema que estamos viviendo hoy por hoy nos lleva a eso, a una esclavitud, que vos seas esclavo de tu trabajo, que vos seas esclavo de tus posesiones que fueron ganadas en buena ley, con esfuerzo, con esmero, que vos estés compenetrado en cuidar a tu familia, a tus hijos, a darles todo lo que ellos necesitan. Todo esto es válido, pero hay un llamado que es el de Dios,
que no puede esperar. Hay un llamado que viene de parte de Él que no podés posponer, así como lo hicieron los grandes hombres de Dios y los discípulos, como relata acá el libro de Mateo. En este caso Jesús se acercó a ellos en persona, hecho carne, y les dijo: síganme, vengan en pos de mí. Pero tantas veces nos sucede a nosotros hoy que las cosas parecen no ser tan claras o confundimos nuestros sentimientos con la voz de Dios. Confundimos nuestros deseos con la voluntad de Dios. Mirá lo que dice Isaías capítulo 30, versículo 21. Presta atención. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga: este es el camino, andad por él, no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Acá la palabra es clara, palabra del profeta Isaías. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas esa voz clara, esa voz nítida, esa voz que no podés confundir, que diga: este es el camino, andad por él y no tuerzas tu camino ni a mano derecha ni a mano izquierda. Por el camino, ¿cuál es? Es este. Sabes que Dios siempre se nos presenta con indicaciones claras y precisas delante de Él. Este es el camino. Esta es la dirección. Debes ir por este camino. No te desvíes por tus sentimientos. No te guíes por tus deseos, sino que el camino de Dios es este, y si vos seguís el camino de Dios, la bendición te espera en la puerta. Pasa que a nosotros nos sucede esto de que muchas veces confundimos o hasta no estamos tan metidos en la comunión con Dios, con Jesús, que nos cuesta distinguir las situaciones. Pidámosle sabiduría, porque dice Dios en Santiago, el libro de Santiago reveló lo siguiente. Dios le habló a Santiago y dijo que si no tenemos una visión clara, si no tenemos sabiduría, pidámosle a Dios que Él la va a dar abundantemente y sin reproche. Dios te va a dar la indicación que debes seguir. Salmo 32, versículo 8, dice el salmista, a través de lo que Dios nos quiere enseñar: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender el camino en el que debes andar. Y la lumbrera va a estar porque Dios te va a iluminar y Dios te va a guiar. Ahora esta palabra te haré entender, por un lado me emociona y me hace decir gracias Dios, pero sabes que por otro lado un poco me asusta, me mete miedo porque digo, Dios seguramente en ese te haré entender me va a hacer pasar situaciones difíciles. Como dice un salmo, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sugestados con cabestro o con freno, porque si no, no hay caso. La palabra de Dios siempre nos va a guiar, nos va a hacer entender. Qué importante es que podamos entender, que podamos asumir por fe, pero que podamos también estar convencidos de que la voluntad de Dios es buena, es agradable y perfecta, porque es como nos sucede cuando somos pequeños en la escuela o también incluso adultos y nos explican algo y quizás no lo entendemos y vamos a ir renegando a la fuerza, pero cuando entendemos el camino de Dios, lo vivís distinto. Cuando entendés su propósito, su voluntad, eso te impulsa y te da fuerzas a seguir
adelante. Dios utiliza distintos medios para hacernos conocer su propósito. Entonces, el primer factor al cual Dios nos enfrenta para salir de la zona de confort es el llamado. Dios llamó a Abraham, Dios llamó a los grandes hombres, Dios llamó a los discípulos, Dios te llama hoy a ti. Y así como Dios lo hizo de distintas maneras, con distintos hombres, Él hoy nos hace un llamado que es personal, que tiene nombre, apellido y número de documento. Ese llamado es para cada uno de nosotros. El segundo factor al cual Dios nos quiere enfrentar y por ende se da naturalmente en nuestras vidas es la lucha. El relato de Génesis, capítulo 12, quizás no da mucha información de cómo lo vivió Abraham. Probablemente Abraham tuvo una respuesta inmediata, rápida al llamado de Dios, pero yo intuyo que él en su condición humana habrá tenido también una lucha interna, como nos sucede a nosotros, frente a los desafíos de parte de Dios. Así que este segundo factor al cual debemos enfrentarnos es la lucha. ¿Y por qué digo que surge la lucha naturalmente? Porque nuestra carne, porque nuestra forma humana se opone diametralmente a la voluntad de Dios cuando no hemos sido cambiados y transformados. Y aun cuando sos hijo de Dios, cuando has aceptado a Jesús en tu corazón, esa lucha está presente y aún me atrevo a decir que es más fuerte. Esa lucha es más intensa. Detenete y pensá en Abraham, en su contexto, un hombre grande, ya dijimos, 75 años, con una vida estable, con tierra, con animales, con una herencia que seguramente él había recibido de su padre, pero también con un trabajo extra que él había logrado en años de esfuerzo, de trabajo que le puso por delante un buen pasar económico, posibilidades y recursos. Él dejó todo en respuesta al llamado de Dios. Como seres humanos debemos cada día batallar esta lucha que tenemos, porque nuestros deseos están presentes y los propósitos de Dios van lejos de nuestros propios deseos. Cuando hablo de lucha también me acuerdo de un personaje, de un profeta, de Jonás, otro hombre que vivió sus luchas, sus conflictos, ante la orden de Dios de ir a Nínive a predicar, a pregonar salvación. Él, siendo hijo de Dios, ¿qué hizo? Intentó huir, de hecho lo hizo, huyó de la presencia de Dios y ya sabemos cómo terminó la historia de Jonás, tragado por un pez y vomitado en el medio del mar por ese mismo pez. En el Nuevo Testamento encontramos en Mateo, capítulo 19, versículos 16 al 30, el diálogo entre el joven rico y Jesús. Y esta persona, aquel joven, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, realmente yo trato de vivir, de hecho cumplo con los mandamientos, pero quiero saber qué debo hacer para ser salvo. ¿Qué le dijo Jesús? Anda, ven, si cumples con todos los mandatos de Dios, ¿qué te falta? Vende lo que tienes, entrégalo, repártelo a los pobres y estarás cumpliendo nuevamente el plan de Dios en tu vida. Estarás haciendo lo que yo, el Señor, quiero. ¿Qué sucedía con aquel? Amaba más las riquezas que el propósito de Dios.
Ese era su punto de conflicto entre la voluntad de Dios y su vida, los bienes materiales, las riquezas. Esto también nos deja una enseñanza, porque hoy estamos con una presión continua por tener más, por ganar más, por esforzarnos más, y en esa lucha y batalla muchas veces salimos perjudicados nosotros, en nuestra vida espiritual, nuestras familias, la iglesia también, porque estamos dispersos, y la sociedad. El amor a las riquezas, el afán desmedido, debemos dejarlo a un lado. Es una lucha que debemos ejercitar cada día como hijos de Dios. Estos tres ejemplos, el de Abraham, Jonás y el joven rico, tres personas distintas, con corazones distintos ante Dios y con respuestas distintas ante Dios. ¿De qué nos hablan? De que necesariamente precisamos la intervención de Dios en nuestras vidas. Ellos lucharon contra sus emociones, sus proyectos, su apego al alcanzado. Debemos luchar una y otra vez y cada día contra todo lo que nos ofrece el mundo y contra nuestra propia naturaleza. Santiago capítulo 1, versículo 12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida. Y el versículo 14 dice: cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Y después sigue que cuando esto da tiempo, le damos espacio, concibe y da a luz el pecado. Bienaventurado el hombre, bienaventurado la mujer que soporta la tentación. También yo diría que soporta la prueba, porque cuando resista recibirá lo prometido. Así que no te canses de hacer el bien, lo dice la palabra, porque a su tiempo segaremos, alcanzaremos lo prometido si no desmayamos. El tercer factor al cual nos debemos enfrentar al estar viviendo en esa zona de confort es dar pasos de fe. Es caminar a pesar de lo que sientas, es caminar en lo que Dios quiere a pesar de tu propia experiencia o de los desafíos que tengas por delante. El primer ejemplo que se me viene a la mente, hablando de dar un paso de fe, ¿sabes cuál es? El de Pedro. El relato está ahí en Mateo capítulo 14, 22 al 33, en tu casa lo podés leer. Cuando Pedro estaba junto con los discípulos sobre la barca, y esta barca era azotada por el viento, por la marea, por la lluvia, Pedro dio un paso de fe que marcó una diferencia. Dice el relato que ellos se atemorizaron y que vieron a lo lejos en la niebla algo que se movía, y ese algo era Jesús. Era Jesús nada más y nada menos que caminando en el agua. Entonces dijeron, es un fantasma. Y Jesús les dijo, no teman, no se turben, yo soy. Pensaos en tus tiempos, en tus situaciones, en tu barca cuando se sacude de un lado a otro y no tenés claridad de la visión, no tenés las cosas resueltas, ni mucho menos. Hay viento, hay tormenta, vamos de mal en peor, pero ves algo ahí, quizás una niebla, una luz. Es Jesús, es la presencia de Jesús en nuestras vidas. Y Pedro dio un paso de fe, dice que se levantó, fue hacia Jesús y parece que se hundió, trastabilló en el agua. Jesús le dijo, no temas, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Jesús lo tomó, lo asió de la mano
Pero Pedro vivió una experiencia, ¿sabes qué? Muy distinta, estando en la misma situación, en el mismo contexto, muy, pero muy distinta a lo que los discípulos y el resto estaba en la barca, porque él experimentó el poder del obrar de Jesús en su vida. Él vivió en carne propia algo que los discípulos no pudieron experimentar. ¿Por qué? Porque se atrevió. ¿Por qué? Porque fue valiente a pesar de lo que sentía, que era temor o incertidumbre. El apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 7 dice que es por fe que andamos y no por vista. Es por fe que andamos y no por vista. Yo estoy convencido que el apóstol lo escribió no como algo más, porque él lo vivía, porque él lo experimentaba. Es una lucha diaria que tenemos contra nuestras dudas, nuestros temores y el hacer la voluntad de Dios. En su carta a Filipenses, capítulo 2, versículo 13, mirá lo que dice el apóstol. Dios es el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es Dios quien produce esto. Por eso necesitamos indefectiblemente del obrar de Dios en nuestras vidas, porque es Dios quien produce. Que quieras hacer la voluntad, pero también te va a llevar a poder alcanzar y lograr la voluntad de Dios en tu vida. Así que es obra de Dios, su Santo Espíritu. Por más que vos te esfuerces, solo no vas a poder. Sin la presencia de Dios no vas a poder serle fiel ni agradarle. El ejemplo de Pedro nos afirma y nos confirma que las grandes oportunidades, ¿sabes dónde están? Fuera de nuestra zona de comodidad. Las grandes oportunidades, y esto aplica en lo cotidiano, esto aplica a los desafíos que tenés en tu trabajo, en tu carrera, frente a lo que tenés que enfrentar cada día, pero en especial en la vida de relación con Dios. Salir de la comodidad te va a mover a alcanzar proyectos grandes. El salir de la comodidad te va a generar justamente incomodidad, pero esa incomodidad va a ser de beneficio en tu vida. El cuarto factor que quería compartir es que tenemos que tener presente y que este cuarto factor nos va a dar todavía más fuerza e ímpetu para lograr los anteriores. Este cuarto factor nos habla de saber que atrás de todo hay un propósito. Y qué gran diferencia es saber que atrás de los propósitos está Dios respaldándonos. Que es Dios, si estamos en su voluntad, quien nos lleva a alcanzar esos propósitos. El propósito detrás de Abraham fue bendecirlo y hacer una nación grande, el pueblo de Israel. Con Jonás, Dios tuvo el propósito de transformar su corazón y traer salvación a Nínive. En Pedro fue desarrollar su fe y demostrar que lo que para el hombre es imposible, con Jesús es posible y lo podés alcanzar. Y también esto mismo capacitó a un Pedro para lo que vendría, para liderar la iglesia primitiva. Entonces, los propósitos siempre están fuera del área de comodidad, fuera del área de confort, y tenemos que ir a buscar alcanzarlos. Sabés que la comodidad puede retrasar el propósito de Dios para tu vida. A veces puede hacer que no lo alcances, pero en muchos casos la comodidad demora los tiempos de Dios. Dios te va a llevar, de una forma u otra te va a guiar, pero muchas veces los tiempos van a depender no solo de Dios, sino de nuestras decisiones.
El permanecer en tu zona de confort puede hacer que vos te sientas, ¿de qué modo? Seguro, pero te puede alejar de lo que Dios tiene preparado para tu vida. Qué bueno saber que Dios te creó con un propósito y ese propósito se tiene que cumplir en tu vida. Mirá lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya. ¿Qué significa? Que Dios nos preparó, que Dios nos pensó y que Dios nos creó. Porque somos hechos de parte de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ella. Esto nos habla de una identidad definida. Esto nos habla de que Dios sabe quién sos, que Dios te pensó desde antes que nacieras, incluso que Dios, y esto suena hasta a veces, si no conoces a Dios, te parece una locura, que Dios te pensó desde antes de la fundación del mundo, con una identidad, con características, con genes, con personalidad, con carácter, con un carácter que Dios quiere que lleves a su presencia. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras y Dios preparó el camino de antemano para que transitemos en ellas. Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Qué bueno es conocer esto, qué bueno es tener esta fe, porque en lo cotidiano vas a caer, vas a tener dudas, pero saber que Dios te respalda y que la voluntad de Dios es sublime y perfecta, es el mayor aval que vas a tener en tu vida. Entonces, hoy hemos hablado de algo muy, pero muy claro que Dios tiene preparado. Dios tiene preparado para tu vida más crecimiento, más propósitos, más bendiciones, más desafíos, pero hay algo que muchas veces nos frena, hay algo que nos detiene, que es el temor a lo nuevo, la incertidumbre a lo desconocido, o el mismo, ¿sabes qué? Conformismo o comodidad. En cada historia que hemos relatado, veo algo común, que Dios llamó a alguien y que ese alguien respondió al llamado de Dios. De una forma u otra lo han hecho. A veces algunos lo han hecho de una, otros lo han hecho como Jonás, quejándose, huyendo de la presencia de Dios. Hay algo que debemos entender, que lo mejor para nuestras vidas está del otro lado, está más allá de la comodidad y el propósito de Dios está fuera de nuestra zona de confort. Por eso busqué este título, del confort al propósito, porque hay una gran distancia, pero podemos transitar y alcanzar el propósito de Dios en nuestras vidas. Hoy Dios está buscando personas dispuestas a cumplir sus propósitos. Hoy Dios está buscando hombres y mujeres dispuestas a salir de su zona de comodidad para hacer algo nuevo. Que Dios te bendiga. Te voy a invitar a cerrar tus ojos y a pensar y a meditar en esta mañana, en tus caminos, en tu vida, en tus situaciones. Y a decirle, Señor, hoy quiero acudir una vez más a tu llamado. Quiero salir de la comodidad y quiero asumir incluso riesgos. Sé que vos vas a estar conmigo. Que Dios te bendiga y que en esta semana puedas dar cada paso de fe conforme al propósito de Dios.